Bienvenidos nuevamente, si usted nos está escuchando por podcast, si nos está escuchando por YouTube, quiero darle la bienvenida. Vamos a entrar a la cuarta enseñanza de las dos casas. Les decía a los que nos están acompañando que esta enseñanza va a ser una enseñanza que nos va a hablar del corazón de Dios, la fidelidad de Dios, que aun cuando nosotros podemos ser infieles, Él permanece fiel, dice la palabra. Este estudio, a pesar de ser histórico, es una belleza. Es una belleza, usted se va a enamorar más de Dios cuando lo terminemos, así que espero que sea de bendición. Ya saben que estamos grabando, así que estén pendientes de sus micrófonos. Y bueno, vamos a ver, aquí estamos. Y bueno, si usted nos quiere acompañar a estas grabaciones, es un grupo íntimo. Si usted no puede, lo puede ver por YouTube, pero si quiere acompañarnos, puede ingresar a la cuenta de Telegram, Michelle Ponciano, y ahí siempre enviamos las direcciones para que usted nos pueda acompañar. Así que hoy, entonces, vamos a hablar acerca de las dos casas, la número 4. Vamos a hablar acerca de la caída del Reino del Sur, pero nada más quiero rescatar algo que decidí incluirlo hoy antes de empezar a hablar del Reino del Sur, que todavía nos compete acerca del reino de la enseñanza pasada, el Reino del Norte. ¿Por qué? Porque la caída del Reino del Norte, Dios se manifiesta o hace una alegoría sobre la caída del norte y se presenta a Dios como que Él fuera el esposo de Israel. Esto lo vemos en la vida del profeta Oseas y lo vemos en la vida de una mujer a quien Él le dice que la tome como esposa. Y es una alegoría entre el pueblo de Israel y Dios como esposo. Y le dice en Oseas 1, le dice, ve y toma por mujer una prostituta y ten hijos de prostitución con ella porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Básicamente este hombre de Dios, Dios le dice, vaya al burdel más cercano y cásese con una prostituta. Póngase a pensar esa situación, un hombre que se ha guardado, un hombre con temor de Dios, y Dios le dice que se case con ella. Y le dice, vas a casarte con ella, le dice más adelante, y la vas a amar, no lo vas a hacer por obligación, no lo vas a hacer, te vas a proponer amarla, cuidarla, y vas a tener hijos con ella. Y le da 3 hijos el Señor entre el profeta Oseas y Gomer, que se llamaba la mujer. Y le da 3 hijos y a través de esos, de los nombres que Dios le va dando para esos hijos, Él le habla y le dice, ponle al primero Jezreel, porque voy a hacer cesar el reinado de la casa de Israel. Al segundo le vas a poner Lo Ruamá, porque no me voy a compadecer más de ustedes. Y luego le dice al tercero, Lo a mí, porque vosotros ya no van a ser mi pueblo, ni yo voy a ser su Dios. Por supuesto que esta era una forma de Oseas de entender el amor de Dios por Israel. Le dice que no los va a reconocer ya como hijos, pero luego Dios le manda, cuando esta mujer se devuelve a prostituir, se vuelve a la prostitución, lo abandona con todo y los hijos, y Dios le dice, ve y la buscas. Ve y la buscas y la perdonas. Y él dice, ve y la buscas porque ella será como el pueblo de Israel. Él le dice en Oseas 2, le dice, por eso voy a seducirla de nuevo, la voy a llevar al desierto, voy a hablar a su corazón. Le daré sus viñas desde ahí y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Él le dice, ella está prostituyéndose, pero ella está sufriendo. Entonces, compadécete de ella, vuelve a seducirla y llévala de nuevo a tu casa y tú la unges, la limpias y le das un nuevo nombre. Y eso es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se ha apartado y él dice, yo soy como un esposo y te voy a desposar conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y dice, y conocerás a Jehová.
Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy. Él quiere que nosotros le conozcamos, pero de una forma íntima, que conozcamos su corazón, que Él no es un Dios que simplemente regaña, un Dios déspota, como yo una vez le dije a Dios que sentía que Él era, sino eres un Dios que a pesar de nosotros habernos prostituido, a pesar de haber sido pecadores, dice que Él nos va a traer de vuelta. Entonces, Oseas es la sombra de Jesús, es la sombra de ese Mesías que vino y dio su vida, cambió su vida, se despojó de todo lo que Él era para ir y a encontrarnos en esa inmundicia de pecado en la que nosotros estábamos. Es hermoso. Pero entonces, eso lo hablamos acerca del reino del norte, que viene siendo lo mismo. Todo Israel va a ser rescatado. Pero hablamos de que el reino del norte ya había sido llevado y asimilado, desaparecido totalmente por los asirios. Ellos fueron conquistados. Pero ¿qué sucedió entonces con el reino del sur? ¿Qué sucedió con el reino de Judá? Eso es lo que vamos a ver. Va a ver esta novela maravillosa que a usted lo va a dejar con la boca abierta el día de hoy. Entonces, resulta que cuando cae el reino del norte, los asirios no se quedan tranquilos y empiezan a sitiar a Jerusalén. Empiezan a sitiarla y usted puede reconocer o recordarse aquella historia que estaban completamente sitiados, ellos sabían que iban a ser conquistados y estaba Eliseo y su criado y el criado estaba totalmente asustado, estaba creyendo de que ya iban a ser conquistados y Eliseo le dice a Dios, le pide, te pido Jehová que abra sus ojos para que él vea que lo que él está viendo en lo terrenal tiene que verlo en lo espiritual, porque tú esta batalla la vas a pelear por nosotros. Miren, uno de mis perritos me está tocando la puerta. ¿Alguien puede venirlo a traer si me están escuchando por ahí? Porque me está tocando la puerta. Entonces, vuelvo entonces a Segunda de Reyes 6:17. Y dice que cuando fueron abiertos los ojos del criado, fueron abiertos y él ve aquella cantidad de carrozas de fuego en el cielo que iban a pelear por Jerusalén. Y hay algo interesante porque por esto mismo y por el hecho de que ellos tenían el arca, ellos tenían el templo, ellos tenían lo que ellos decían, la presencia de Dios, Judá creía que Dios nunca podía destruir realmente Jerusalén. Ellos se confiaron creyendo que porque yo voy a la iglesia, que porque yo tengo una denominación, que porque yo hago eso, Dios no puede venir a corregir mi pecado. Y eso fue un gran error, porque resulta que Dios pelea por ellos, los asirios se van de la presencia de Jerusalén, pero Jerusalén se sigue prostituyendo al igual que se prostituyó, como él lo llama, el reino del norte. Entonces Jeremías 3:6 y 7, Jeremías le envía un mensaje al rey Josías, que en ese entonces estaba él liderando Judá o el reino del sur. Y le dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel, el norte? Se ha ido a todo monte alto y debajo todo árbol frondoso y allí ha fornicado. Y te dije, después de hacer todo esto, pues se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Mire qué interesante. A veces los hijos, ¿verdad? El mayor hace algo, el pequeño lo copia, hace lo mismo, en lo bueno y en lo malo. Pero dice de que ellos copiaron lo mismo que había hecho el norte y empezaron a irse tras sus baales, empezaron a prostituirse y luego continúa en el versículo 8 y dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dada carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa ligera su fornicación, a veces creemos que ¿por qué Dios nos ama? Dios pasa por alto ciertas cosas. Cuando Él habla de fornicación, habla de idolatría. Y nosotros creemos que porque Dios conoce nuestro corazón, Él no va a juzgar la idolatría en nuestra vida. Pero dice que la tierra se contamina por la idolatría. Y dice, la tierra fue contaminada, pues adulteró con la piedra y el leño. Estamos hablando de idolatría. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón. Imagínense, no se volvió a mí de todo corazón. Y dice que
No sé por qué no me está permitiendo ver esto, pero él dice que se fue entonces y cayó. Cayó igual que el norte. Entonces, 134 años más tarde, él envió más de 100 años de advertencia, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y 134 años más tarde, ellos caen, pero no por los asirios, sino que son conquistados por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Dice Daniel 1:1 que en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Quiero que ponga mucha atención. Usted, si está apuntando, apunte los utensilios de la casa de Dios. Y dice que los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, el Dios de Babilonia. Entre muchos de los dioses que ellos adoraban era el dios Baal, era el más prominente. Entonces dice que él colocó ahí los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Estamos hablando de todos los utensilios, parte de los utensilios de la casa del templo, del Dios de los israelitas. Y guardan ahí. Con esto vamos a cerrar, así que ponga mucha atención. Y se llevan cautivos en 3 etapas diferentes, en 3 deportaciones. Se llevan grupos y los primeros que se llevan cautivos son lo que a Babilonia le gusta: los jóvenes, los inteligentes, los príncipes, los adinerados y los guapos. Si usted lo ve ahora, eso es lo que Babilonia, Hollywood, la televisión, las redes sociales, eso es lo que adora. Adora a los jóvenes, la belleza, lo superficial, la plata, el dinero, la influencia, ¿verdad? Eso es lo que es Babilonia, y se lleva cautivos a estos muchachos, entre todos, varios muchachos que se llevan. Y estos jóvenes que usted conoce decidieron no contaminarse, porque ellos decidieron servir siempre a su Dios, al Dios de Israel. Y entre ellos estaba Ananías, Misael y Azarías, estos jóvenes sabios, estos jóvenes con temor de Dios. Y lo que hacía Babilonia era que en el momento en que eran llevados cautivos, les cambiaban los nombres. ¿Por qué? Les ponían nombres que tenían que ver con dioses paganos. Porque al cambiarle usted el nombre a una persona, le cambia también su identidad. Estamos hablando de lo espiritual. Lo que ellos empezaban a quebrantarles es esas raíces hebreas que ellos traían. Ellos querían arrancar de ellos el significado de sus nombres, el significado del Dios al que ellos servían. Y a ellos entonces, en lugar de Ananías, Misael y Azarías, les ponen Sadrach, Mesach y Abednego. Pero entre ellos también estaba Daniel. Y el nombre de Daniel significa Dios me juzga o justicia de Dios. Apunte también eso, porque con esto vamos a terminar. Vamos a terminar con los utensilios del templo y con el nombre de Daniel. El nombre de Daniel era Dios me juzga o justicia de Dios, y a él le cambian el nombre y le ponen Belsasar. Y Belsasar significa Baal, que era el dios pagano de ellos. Baal o Bel ha protegido el reino. También significa Baal o Bel protege al rey. Apúntelo, porque luego de esto usted se va a dar cuenta por qué es que Dios utiliza a Daniel más adelante. Sabemos que Daniel fue un hombre que decidió no contaminarse, consagrarse para Dios. Él le sirvió a varios reyes en su época. Él no sirvió solo a 2 reyes, él pasó sirviendo, pero no en todos los reyes Dios le daba palabra. Este rey fue uno de los reyes que lo envió al foso de los leones. Usted se acuerda de Daniel. También Daniel, por haberse propuesto no contaminarse con Babilonia, que es un ejemplo para nosotros ahora. Realmente nosotros tenemos que tomar una decisión de salir de Babilonia, de no contaminarnos, no solo con lo pagano, sino también con lo espiritual. Hay muchas cosas de Babilonia que han sido, que han entrado a la iglesia, y que nosotros tenemos que pedir, así como estos 4 jóvenes valientes, de no contaminarse. Daniel vio, así como nosotros estamos viendo, el fin de los tiempos. Él lo vio, nosotros lo estamos viviendo. Él tuvo ese privilegio de ver también lo que el discípulo Juan vio eventualmente en el Apocalipsis. Pero
Luego de dos deportaciones hubo una revuelta en contra de los babilonios. Los babilonios seguían en control de Jerusalén, pero los habían permitido vivir ahí. Jerusalén en la última revuelta cae y son llevados cautivos todos, completamente todos son llevados cautivos a Jerusalén y destruyen el templo. Esta es la primera destrucción del templo. El templo es quemado, el templo de Salomón, y Jerusalén queda devastada. Devastada completamente, sus muros, el templo, y ellos son llevados cautivos. Ahí vemos en este muro babilónico, vemos cómo hay una representación de ellos siendo llevados cautivos con todos los utensilios y la menorá del templo, y vemos que varias cosas ellos son llevados cautivos. Pero usted entonces puede recordar el Salmo 37, para los que somos un poquito más antiguos y los que escuchábamos música en los 80s, usted puede recordar una canción que es este Salmo 137. Dice que junto a los ríos de Babilonia ahí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. O sea, ellos se desmotivaron al ser llevados a Babilonia. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría. Y nos decían, cántennos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos un cántico a Jehová en tierra de extraños? Este salmo fue una canción muy famosa, se recuerda que se llamaba En los ríos de Babilonia, By the Rivers of Babylon. Esa canción es el Salmo 137, que se volvió muy famosa en esa época. Entonces, el sur viene a ser conquistada por los babilonios y son deportados a Babilonia en la última deportación en el año 587 a.C. ¿Qué es lo que sucede después de esto? Porque Nabucodonosor se los había traído cautivos y a pesar de que varios habían, no eran tan asimilados, se les permitía cierta libertad. Pero Nabucodonosor en ese momento, tiene unas visiones que el profeta Daniel le interpreta. Entre los sueños que él tiene este sueño de esta imagen que representan todos los reinos que vendrían hasta los reinos que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Él le dice, tú eres la cabeza de oro, y va poco a poco diciéndole quiénes iban a ser, los griegos, los romanos, y luego le dice, hasta abajo, el último reino, esa confabulación de reinos, iba a ser una mezcla entre hierro y barro. Nosotros estamos en el tiempo del hierro y el barro. Estamos en la época ya última. Y lo que a este hombre le impactó fue que esta imagen iba a ser totalmente destruida por una roca que iba a venir, que no iba a ser formada por una mano de un hombre, y esta roca iba a destruir todos estos reinos e iba a levantar un reino, un monte que nunca iba a tener fin. La roca era Cristo, y él se levanta turbado, como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que yo estoy viendo? Daniel le da la interpretación, lo mandan a llamar, Daniel le da la interpretación, Dios le dice, la cabeza de oro eres tú, y el hombre, pues, con un ego que le llegaba a las alturas, manda hacer una imagen de 30 metros de alto aproximadamente y de 3 metros de ancho de oro. Esta imagen, él instruyó que todos se tenían que postrar porque él decía, yo soy esta imagen. No, a él le dijeron que él era la cabeza, no le dijeron que era toda la imagen. Pero Daniel lo vio. Esto fue algo que Daniel vio de los últimos tiempos y que nosotros ahora estamos viviendo. Pero ¿qué sucede? Dios le habla a Nabucodonosor una y otra vez, y por no haberse humillado y enaltecido por lo que él había hecho, todo su reino, dice que él enloquece y entra en una etapa de locura donde él empieza, dice que tenía uñas como garras de animal, comía pasto como las bestias, su pelo largo. Él enloquece totalmente por varios años. Pero es aquí donde él reconoce, llega un momento de luz y él se da cuenta que realmente el Dios de los hebreos era el verdadero Dios. Y Dios lo vuelve a restaurar y lo vuelve a reinstituir, y bueno, luego pasa otro a tomar su lugar. Pero él realmente reconoció al Dios de los hebreos.
usted se puede dar cuenta o se puede recordar de Saddam Hussein. Saddam Hussein decía que él era la reencarnación de Nabucodonosor, porque Babilonia era lo que ahora conocemos como Irak. Y Saddam Hussein dijo de que él quería volver a reconstruir todo Babilonia. Esa era su meta, porque él decía, yo soy Nabucodonosor. La foto de al lado fue como a él lo encontraron, justo como la locura de Nabucodonosor, a él lo encontraron escondido. Creo que fueron, no sé si fueron los americanos o los ingleses, pero creo que fueron los americanos que lo encontraron escondido con el pelo, justo como la Biblia describe a Nabucodonosor. Pero lo único triste es que la Biblia no habla de una reencarnación y que este hombre nunca se arrepintió porque fue colgado en Irak, fue juzgado, y en Irak mismo creo que fue colgado. No recuerdo el año, pero usted podrá recordarse de Saddam Hussein y el daño que él hizo en Irak. Pero ¿qué sucedió con Judá en Babilonia? ¿Qué sucedió realmente y cuándo fue que ellos pudieron salir? A ellos, pues lógicamente empiezan a agarrar las costumbres, los niños empiezan a ir a la escuela, empiezan ellos a construir, porque Dios les dijo, no esperen ser liberados pronto, ustedes construyan casas, hagan su vida, planten viñas, porque esto va a ser largo. Dios les dijo que iban a estar cautivos 70 años antes de que Él los sacara, porque Dios les iba a cobrar un año por cada año sabático que ellos no guardaron, 70 años. Entonces, unos empiezan a asimilar, otros no. Otros abren sinagogas y siguen fiel, confiando en la fidelidad de Dios. Y eventualmente, pues ellos son los que regresan a Jerusalén. ¿Cuándo es que ellos regresan a Jerusalén? Y aquí es algo interesante, porque aquí, más adelante, ya luego de varios años de ellos estar cautivos, el que toma el trono se cree que es nieto de Nabucodonosor, es el rey Belsasar. ¿Usted se acuerda cómo le habían puesto a Daniel? A Daniel le pusieron Belsasar también. Puede ser Belsasar o Beltsasar con T, pero significa lo mismo. Y el nieto de Nabucodonosor un día decide hacer fiesta, usted conoce esta historia, y manda a traer los utensilios del templo de Jerusalén que estaban en la bodega, digamos, embodegados en la casa de Baal o de su Dios. Y dice que ellos están tomando, ellos están en una gran fiesta y de repente aparece una mano y una mano que escribe en la pared y escribe un mensaje que el rey Belsasar no pudo descifrar. El mensaje dice, Daniel 5:5, dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro. Entendamos que el candelabro es la menorá, la que habían sacado de Jerusalén. Estaban ellos teniendo una fiesta, una gran orgía, estaban teniendo una gran, bueno, imagínense esa fiesta delante de la menorá. Y dice que sobre lo calado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. A este hombre le tuvo que haber dado un subenash, un patatús. A él se le fue totalmente la embriaguez. En ese momento, él ve esa mano y esa mano empieza a escribir. Y como no sabían qué significaba, la escritura de Daniel dice que lo que habían escrito era Mene, Mene, Tekelu, Parsim. Mandan a llamar a Daniel un poquito ya más entrado de años, y le piden a Daniel que por favor diga qué es lo que significa lo que ha escrito en la mano. Este es el nieto de Nabucodonosor, Belsasar. Y dice, esta es la interpretación, le dice Daniel. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En ese momento hay algo interesante porque según los historiadores, esa noche, justo esa noche fue que invadieron los medos y los persas a Babilonia y Babilonia cae justo en esa noche. Pero hay algo interesante. A Daniel le habían
puesto su nombre hebreo que significaba Dios me juzga y justicia de Dios. Y le habían cambiado su nombre a Belsasar, el último rey de Babilonia antes de que Babilonia cayera, que significaba Baal protege al rey. Él había enviado a sacar todos los utensilios del templo de Dios para celebrar una orgía en nombre de Babilonia y lo había sacado del templo de Baal. Y llega Daniel con un mensaje: Dios te va a juzgar. Ahora viene la justicia de Dios. Y Belsasar se da cuenta que Baal no protegió al rey y que Baal no había protegido al reino. Y en ese momento cae el reino de Babilonia y cae en manos de Ciro. Y Ciro, si usted lee Isaías 45, habla más de 100 años antes de que apareciera Ciro en la escena. Habla acerca de Ciro y cómo Ciro iba a dejar que se le volviera a reconstruir casa a Jerusalén. Entonces él habla lee esto, alguien le dice, ¿tú ya te diste cuenta que? Y él cuando lo lee, él dice, pues entonces, si esto es lo que habla el Dios de Israel acerca de mí, pues entonces vaya y reconstruyan Jerusalén. Y él es el que permite que de primero empiecen a salir, no todos, pero empiezan a salir en grupos también. Y él lo empieza a permitir algo que nos habla Isaías 45. Estuvieron cautivos los 70 años hasta que Ciro permite el regreso. Y Ciro creo que empezó a permitir ese regreso, pero realmente ese regreso fue por etapas, al igual que las deportaciones. Pero algo interesante de Isaías 45, porque si usted se recuerda, el presidente Trump, cuando Israel cumple 70 años de haber sido instituida nuevamente como nación en el 48, a los 70 años, el presidente Trump pasa de Tel Aviv a Jerusalén, la embajada americana, porque él reconoce que no es Tel Aviv, sino es Jerusalén, la capital de Israel. Interesantemente, Isaías 45 habla de Ciro y el presidente Trump fue el presidente número 45 de Estados Unidos. Por eso a él le decían que él había actuado como un Ciro moderno para Israel. Pero ¿qué pasó? ¿Cuántos regresaron a Jerusalén? Eso es lo que es triste. A Jerusalén regresa solo el 5% o menos del 5%. ¿Qué pasó con todos los que habían ido? Se habían acomodado en Babilonia. Veámoslo desde una forma actual. Muchas veces el Señor nos dice, sal de Babilonia, sal de Babilonia. Tengo cosas mejores para ti. Pero lo único que nosotros pensamos quizá a veces es en nuestra comodidad. Y decimos, pero Señor, regresar a Jerusalén significa regresar a un lugar donde todo está quemado, donde todo está destruido. Esa es nuestra impresión. Pero realmente los ojos de Dios están en Jerusalén, en las raíces hebreas, en las raíces de Israel. Y el Señor nos está llamando ahora a regresar, a retomar y a volvernos a enamorar de la raíz de la cual nosotros venimos. Y eso fue lo que hicieron este 5%. Dijeron, regresemos a Jerusalén. No nos importa en el estado en que estén. Preferimos estar pobres, pero libres, que estar ricos en una cautividad de la cual nunca vamos a salir. Y ellos toman esa decisión y los que se beneficiaron por eso, pues lógicamente fueron sus hijos. Entonces, ¿qué le sucedió a los que quedaron? El 95%. ¿Qué le sucedió a los que quedaron ya en el reino de ahora que se llamaba ya Persia? Mire qué tremendo. Porque muchas veces nosotros decimos, aquí estamos en paz, aquí estamos bien, aquí no va a pasar nada. ¿Qué es lo que sucedió con estas personas? Sucedió la historia del rey, de Amán, del rey Asuero y la reina Esther. La reina Esther fue parte de los que se habían quedado. Lógicamente ella pues no había nacido, pero la reina Esther fue descendiente de aquellos que se habían quedado y no quisieron salir a Jerusalén. Dice que en ese tiempo nos relata el libro de Esther, se levanta Amán, un tipo de anticristo, un hombre como Hitler que quería exterminar completamente la raza judía y hace un edicto
en donde todos los judíos tenían que ser asesinados y ella intercede por el pueblo, intercede por ellos y lógicamente usted ya sabe cuál es la historia. La historia es de que el pueblo fue salvado de la mano y el decreto de Amán. Y otras personas que también usted puede recordar fue cuando nació Jesús y Jesús creció un poco porque aquí hay una confusión un poquito en lo que hacemos con los tiempos. ¿Quiénes visitaron a Jesús aparte de los pastores? Aparte de los pastores, cuando Jesús recibe una visita, Jesús ya está un poquito mayor, porque dice que ya María estaba en la casa con el niño, no estaba con el bebé, sino envuelto en pañales, como lo encontraron los pastores. Dice que a él lo visitaron, ¿quiénes? Hombres sabios y entendidos en los tiempos. ¿Quiénes eran? Los hombres sabios de Oriente. Y se cree que los hombres sabios de Oriente venían de Babilonia, de la antigua Babilonia, los reyes magos, como se conocen, pero no eran reyes ni eran magos, sino que eran hombres que llegaban del Oriente, hombres sabios, que sabían que había nacido el Mesías y llegaron a visitarlo. Ellos venían de Babilonia. Eran descendientes de los que se habían quedado. Entonces, lo que nos deja este mensaje es que Dios, a través de su fidelidad, a través de inclusive la prostitución o digamos la infidelidad del reino, de los dos reinos, Dios siempre envió una puerta, la puerta de Acor, para volver a traer a sus hijos y volverlos a traer a su regazo. La fidelidad de Dios, a pesar de que hemos sido infieles, a pesar de que somos dados a la idolatría, que somos dados a una religiosidad que muchas veces no está escrita, a esa fidelidad nos dice Dios, yo vuelvo por ustedes. Como se volvió el profeta por su esposa, aunque se haya contaminado, yo constantemente estoy llamándoles. Pero el Señor también nos está llamando no solo a salir, sino también a ser entendidos en los tiempos, como lo fue Daniel. Porque dice Daniel 12, del 8 al 10, dice, yo oí, pero no entendí. Y dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las que nosotros estamos viviendo, las que él habló. Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras serán cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin, el tiempo en el que nosotros estamos. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, como lo fue la prostituta. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero dice, los entendidos, usted y yo, comprenderán. Y esto es lo que Dios nos está abriendo nuestro entendimiento para entender de dónde venimos, para entender y ser limpiados, purificados, emblanquecidos, como lo hizo el profeta con su esposa. El profeta fue y la limpió y le hizo entender el valor que ella tenía como mujer, como hombre. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Así que hasta acá llegamos con las dos casas de Israel, número 4. Los espero la próxima semana. Que Dios los bendiga y que Dios siga abriendo nuestro entendimiento para el tiempo en el que estamos viviendo.